Es irónico que uno de los lemas del americanismo diga con tanta rimbombancia y pavoneo: "Ódiame más". Pero cuando la afición que no comulga con este equipo y tras una polémica arbitral se haga una crítica exhaustiva y concreta, mucha de la afición americanista termine desbaratándose como polvorón, argumentando la gran trivialidad de que eres un antiamericanista adoctrinado por José Ramón. Siempre es la misma cantaleta para estos entes, porque se supone que al americanismo le da igual si lo critican, o le viene en gana que los árbitros le ayuden entre comillas a su equipo, cuando son muchos los que critican las formas tan bajas en las que luego gana su equipo. Parte del americanismo se vuelve de cristal. Pero todo esto tiene muchos aristas. Podríamos decir que es un fenómeno, pues habíamos guardado este tema en el baúl, debido a que en los últimos años el América no había dado de qué hablar en cuestión de ayudas entre comillas. De hecho, la forma en la que avanzó a semifinales del Clausura 2022 fue más que polémica, pues algunos argumentan que terminaron acuchillando los árbitros al Puebla por muchos factores. Pero el americanismo responde con que no les marcaron penales en la ida. Sea como sea, es divertido saber que estos mismos, que no aceptan la realidad de que el árbitro fue factor para que su equipo avanzara, son los mismos que en su momento criticaron a las Chivas y a Chivander por darle de manera arbitraria el título del 2017, por citar algún ejemplo. Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, vamos a indagar más allá sobre todos estos fenómenos, pues a lo largo de muchos años, a un grueso de la afición se le ha instruido con fundamentos muy sencillos y baratos sobre que el América es un equipo que roba, que compra árbitros, que ganó más de la mitad de sus títulos con mano negra, y que es un club que sin una historia confiable y honesta, estos se pavonean de que son los más grandes de México. Pero pregunto, ¿todos estos dichos son reales? ¿Realmente el América puede comprar a los árbitros? ¿Es un equipo al que le han colocado en la parte alta de la historia de la Liga MX a base de marrullerías y trampas? Prepárate, porque hoy repasaremos por algunas circunstancias que han lacerado al América y que tiene mucho que ver con el poder, porque quizá José Ramón tenía razón, pero también quizá todo fue parte de una maquinaria para meterle sabor a una liga mexicana que necesitaba mucha pasión para poder vender en aquellos ayeres. Es por eso que hoy te presento los flamantes robos del América, parte 1. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Primero, y aunque les duela, hay que dejar en claro lo siguiente. La gran diferencia entre todos los clubes de la Liga MX y el América es que por muchos años hasta nuestras fechas, el equipo de Cuapa es propiedad de Televisa. Es lo mismo, los jugadores facturan en la empresa y todo se vuelve un círculo vicioso donde los que transmiten siempre, por gusto o por mandato, terminarán echándole porras al América. Esto ya no se esconde, no es nuevo, y para muestra solo bastan dos ejemplos que sucedieron en la última época, justamente con el América y con Televisa. La primera fue con unas declaraciones que dio el ex azul crema Sebastián Córdoba, cuando se subió al carro del alacrán plateado y cuando le preguntaron por Paco Villa, quien en su momento le había hecho una crítica por el tema del pecho frío. Este dijo que no sabía lo que había dicho el vato, pues no ve redes sociales, pero que el que le había dado la noticia fue Henry Martín, quien le dijo que cómo era posible que le hicieran una crítica si ellos, los jugadores, son parte de Televisa, o sea, lo mismo. Todo eso dicho por el futbolista. Y la segunda, apenas al inicio de este año, donde el Perro Bermudas y Paco Villa fueron regañados por Televisa y obligados a pedir una disculpa en redes sociales por haber criticado a Santiago Baños, al América, y por haber dado a entender que el equipo no tiene dinero para fichar buenos jugadores. Ambos narradores, vacas sagradas y pesos pesados, fueron humillados tras bambalinas. El Perro hizo caso omiso callando el hecho, obedeciendo y quedando en el estante de la burla nacional porque lo sodomizaron. Mientras Paco fue el que más estuvo en el foco, ya que muchas veces critica a otros clubes y tras esa disculpa pública, prácticamente la misma Televisa dinamitó la poca credibilidad que tenía. Todo eso simplemente arroja un mismo resultado. En Televisa no puedes hablar mal del América, no puedes cuestionar sus acciones en la cancha ni tras bambalinas.
No puedes señalar y mucho menos ir en contra del equipo de la empresa, porque una de dos: si no eres nadie, te mandan de patitas a la calle, y si eres una vaca sagrada, te humillan como a los narradores anteriores de fútbol. Dejando en claro esto, entonces vayamos directo al grano. América simplemente nació como grande teniendo mala fama por el simple hecho de ser propiedad de una televisora, misma dueña de la liga donde juega, no hay más. Y el americanismo debe estar consciente que ante esa realidad, durante mucha de su historia, se pudieron dar pasajes tan oscuros que muchos lo han dejado para la polémica por generaciones. De hecho, algo que es muy cierto es como en los años 80s y 90s no había nadie en esa televisora que le hiciera una crítica puntual al equipo. Todo era así como lo que usted diga, jefecito. Aquí somos americanistas y si no lo somos, nos hacemos. Y muchas otras frases que mostraban de alguna manera cierto favoritismo con el equipo. Y eso simplemente rompía cualquier estela de credibilidad de la afición que no comulgaba con ese club. Gran parte del odio deportivo que se ha transmitido por generaciones hacia estos colores es precisamente porque siempre han tenido el apoyo de su medio de comunicación, a pesar de lo que sea. Gracias a eso, a finales de los 80s, nació quien por ahora es el supuesto antiamericanista número 1 de México, José Ramón Fernández, quien hizo escuela en la TV pública, y su programa Los Protagonistas fueron los primeros en cuestionar en los medios tradicionales al club azul crema, a sus logros, sus jugadores, y de paso vincular todo esto con una mafia que no solo estaba en aquella empresa, sino que también tenía sus tentáculos en la Federación Mexicana de Fútbol, que a la fecha hasta suena redundante cuando se dice que la federación es la propia Televisa. Así fue como Joserra se hizo el enemigo público número 1 del emporio de los Azcárraga, quienes por mucho tiempo trataron de callarle de alguna forma, rebatiendo sus fundamentos e incluso años más adelante burlándose de él en cadena nacional. Todas esas acciones le dieron y le daban en esos entonces la razón al chaparrito comunicador. Pero, ¿gran parte de los cuestionamientos de Joserra eran ciertos? Bueno, habrá que ver cómo un grupo de comunicadores, parte del equipo de en la TV pública, lanzaron una investigación sobre los famosos cachirules, los cuales fueron el parteaguas para quitarle a Televisa el control de la Liga MX y dejaron sin mundial a su selección. Ahí hay un antes y un después. Justo luego del hecho, la gran ramera de la comunicación decidió irse con sus equipos, Necaxa y América, a jugar a otra parte. Dejaron sin transmisión a muchos equipos y de paso le dieron más auge a la lucha libre mientras les habían arrancado el negocio del fútbol. No obstante, cabe señalar que en esos entonces Televisa se volvió más porrista del americanismo en todos los partidos. Eso hacía que la mala fama al equipo quedara de por vida. Pues ante la cero objetividad de la empresa dueña del equipo y de mucha de su historia manchada por marrullerías de los árbitros y demás, avivarían una creencia sobre los famosos robos del América en el fútbol, gracias a la ayuda de la gran ramera de la comunicación. Aquí es donde vienen los grandes cuestionamientos, donde los americanistas dicen que son unas blancas palomitas y que su historia no está manchada por ningún robo ni por las ayudas arbitrales, que todo es un mito. ¿Pero realmente es como los pintan? ¿En verdad el América ha robado de manera sustancial en la liga? Veamos. Partamos desde la temporada 84-85. La particularidad de este torneo fue muy simple: la guerra encarnizada del América por conseguir el bicampeonato, que en su momento fue promovido por el Tigre Azcárraga, quien dijo que ese año serían campeones, sí o sí. Ese torneo tuvo a un Pumas muy fiero y quien terminó como líder con 55 unidades, 71 goles a favor y 38 en contra. Hasta ahí las cosas iban bien, pues en el reglamento se estipulaba que no había muchos cambios más que el ascenso y el descenso. Esto para nada afectaba la competencia de quienes avanzaban a la liguilla, al menos en la primera división. Sin embargo, ya en las fases finales, el líder Pumas dio cuenta de Puebla en penales y goleó 5-3 en semifinales a la Fiera de León para instalarse en la gran final. Mientras que América había goleado 3-0 a Chivas en cuartos y muy de hambre había pasado en penales ante el sorprendente Atlas. La final llegaría y con ella mucha polémica. El primer juego se disputó en el Azteca, donde el AVE terminaría empatando a un tanto con los Pumas, que se verían mucho mejor. En la
vuelta, ahí ocurriría lo primero, una catástrofe en el túnel 29 del Olímpico Universitario. Una multitud de alrededor de 30,000 personas con boleto pagado trataron de meterse a la fuerza por ese túnel, terminando aplastados 8 personas, 3 de ellos menores y alrededor de 70 personas lesionadas debido al portazo y 21 detenidos. A pesar de ese incidente y de que había terminado por crearse un tapón en ese túnel, los equipos terminaron empatando a 0 goles, por lo que en lo que cabía la coherencia, el juego tenía que haber terminado allí, con tiempos extras, o si no, había ganador, tenía que tirarse penales, pero no fue así, debido a que en realidad la regla de las finales había cambiado, pues supuestamente en 1983, en una junta de dueños en León, Guanajuato, se había llegado a un supuesto acuerdo, de que en caso de quedar empatados en los 2 juegos a visita recíproca, se jugaría un tercer partido en una cancha neutral. Lo más interesante de todo esto es que en entrevista, Miguel España dijo algo que en aquellos ayeres se vivía en el aspecto social entre las dos aficiones de México y que tenía que ver sobre el portazo y los intereses de 2 empresas. Textual, dijo lo siguiente: después del partido fue lamentable. En aquel entonces no existía la reja que hoy limita la explanada con el estadio también, pensando en el Mundial de México 86. Y la verdad es que rebasó cualquier expectativa. Cualquier estadio hubiera quedado corto porque éramos 2 equipos muy antagónicos, lo que representaba América, que tenía detrás de ellos a Televisa, el más televisado, y nosotros, un grupo de jóvenes salidos de la cantera y que jugaba bonito al fútbol. Con esa frase podemos deducir que en esos momentos la gran ramera de la comunicación, de tantas porras que le tiraba a su equipo, el odio de muchas aficiones, entre ellas la de Pumas, empezaba a fraguarse mucho más en su contra. Otra de las explicaciones del tercer juego es que gracias al hecho de la tragedia del túnel 29, según la federación, había dicho que no se podía seguir el partido. La pregunta es, si ese fuese el argumento, entonces ¿por qué se jugó todo el encuentro? Mejor se hubiera suspendido. La realidad es que en ese juego Pumas le dio mucha batalla al América y ese grupo de jóvenes ya habían marcado una época y en varios minutos dejaron ver mucha calidad. El juego estaba para cualquiera. Pero la tragedia fue el supuesto parteaguas de todo y decidieron hacer efectiva la regla, ya que después de 90 minutos y de que los aficionados se quedaran en la cancha sin saber qué iba a pasar, haciendo alusión que esta regla no estaba realmente escrita, solo fue un acuerdo casi de palabra. Por eso mismo, ambos directivos de América y Pumas decidieron hablarlo allí en la cancha. El americanista le dijo que ya se había decidido en León, y el de Pumas dijo que él no estaba de acuerdo y que nunca lo había estado con ese acuerdo, que el juego tenía que definirse esa tarde en CU. Al final, todo quedó en un tercer encuentro, que tenía que jugarse en el Estadio Azulgrana, pero ahí la Secretaría de Gobernación dijo que no, porque había que evitar otra tragedia como la del túnel 29. Por eso se llevó el juego a la corregidora de Querétaro, donde luego de unos días el América podía reunir más energía para poderle hacer partido a Pumas, que los trajo en 180 minutos a pan y agua. Sin embargo, ahora, sin tragedias y en una cancha neutral, quien fue el protagonista del juego fue el árbitro Joaquín Urrea, quien a ojos vistos favoreció al equipo de Televisa, luego de que no marcara una pena máxima clarísima de Alfredo Tena, quien había extendido el brazo para evitar una llegada de Luis Flores. Todo el estadio vio el penal en esa noche, pero no Joaquín Urrea, que minutos antes había marcado un penal a favor del América por una mano de Félix Cruz, muy similar a la del Capitán Furia. Luego de eso, Pumas siguió atacando y dejó espacios. Su moral estaba por los suelos. Luego de faltas inexistentes que se pitaron en su contra, hasta que el ruso Brailovsky puso el 2-0 lapidario. El Tuca acortaba distancias, pero Carlos Hermosillo los mató con un 3-1 definitivo. América ganaría su 5º título de manera polémica. Por cierto, para agregarle más razón a todos los detractores del América, años después, Joaquín Urrea salió a decir que en efecto sí se había equivocado y que había beneficiado al AVE. Sin embargo, se justificó diciendo lo siguiente: yo vi lo que marqué y no marqué lo que no vi. Y después sí, al otro día digo un penalti que no lo vi y no lo sancioné. Yo asumo la responsabilidad histórica. Aún así, Joaquín Urrea dijo algo atinado, pero que también tiene tintes raros por cómo opinó sobre José Ramón Fernández, quien lo tachó de un hambriento y por eso despotricaba en esos entonces contra el América.
El periodismo tiene que ver en esto, y de ese partido lo que te puedo decir es que estaban jugando dos intereses de dos grandes televisoras. Tan es así que hubo un tercer partido que transmitieron las dos empresas. Una defendía lo suyo y la otra que tenía a uno de los guerrilleros más grandes que ha dado el periodismo mexicano, que es el señor José Ramón Fernández. Urrea tenía mucha animadversión sobre Joserra. Incluso dijo que este hablaba mal del América solo porque le dolía que lo habían corrido de Televisa. Lo que nunca explicó es que José Ramón nunca fue a pedir trabajo allí, sino que terminó en Televisa por 6 meses gracias a la fusión de Televisión Independiente Mexicana con Telesistema Mexicano en los años 70, y que al final terminó por ser uno de los más fervientes críticos del América y de Televisa. En realidad, Joserra de alguna manera comenzó siendo crítico y objetivo, pero mucho tiempo después le ganó la calentura y pasó de ser un crítico objetivo y severo a un crítico por odio. Aún así, ese título sería el parteaguas para lo que sucedería en el siguiente campeonato, que de entrada solo era para rellenar el show y no tendría validez alguna como el Pro de 85. Sin embargo, al final todo cambió, porque los intereses de la televisora estaban muy en juego. Con la llegada del Mundial de 1986, la FIFA requería a su disposición los 12 estadios, que serían ocupados para la justa mundialista con 3 meses de antelación. Sin embargo, la federación no paró la liga, porque eso se hubiera traducido en pérdidas económicas. Por esta razón, se decidió dividir la temporada larga en 2 torneos cortos, el Pro de 85 en honor a su patrocinador Pronósticos Deportivos, que comenzó el 12 de julio y terminó el 6 de octubre de 1985, y el segundo torneo fue llamado México 86, que se realizó de octubre de 1985 a marzo de 1986. En estas 2 ediciones se jugó con los 20 equipos divididos en 4 grupos con 5 escuadras. El torneo fue de 8 partidos en fase regular. Cada equipo enfrentó a sus rivales de grupo a doble ronda y los 2 primeros lugares clasificarían a la liguilla. Es importante destacar que la federación estipuló que el PRODE y el México 86 no tendrían validez oficial, porque los equipos no contaban con sus seleccionados y por lo reducido de su calendario, ya que en ese entonces el formato oficial era como el de las ligas europeas. Y es aquí donde yace verdaderamente la polémica y el famoso robo o condescendencia de la propia televisora y la liga con el América. Cabe señalar que para los torneos Pro de 85 y para el México 86 se eliminó el descenso, pero sí se permitió el ascenso para el club que quedó campeón en la temporada 84-85, situación que molestó a los clubes que estaban en segunda división y pretendían ascender en ese año. La federación acordó que en la temporada 86-87 se jugaría con 21 equipos y habría 2 descensos y solamente un ascenso. En los cuartos de final, el Tampico Madero se impuso a Cruz Azul por 4-2, mientras que Puebla le metió el camote a las Chivas por 1-0. Por su parte, el Atlante derrotaría al Morelia por goliza de 5-1 y el América dejaba fuera a los Leones Negros de la UDG por 3-1. En las semifinales, el América mandó a su casa a los Potros de Hierro 5-3 y la Jaiba le dio de su propio camote a la Franja por 5-4, siendo el juego en Tampico el que le daría la victoria. En la gran final, el Tampico Madero se impuso como local por 4-1 al América, y en el regreso las Águilas derrotaron a la Jaiba Brava 4-0. En una de las mayores remontadas en la fase final del fútbol mexicano. Vale la pena resaltar que el AME y las Jaivas fueron los equipos que jugaron más partidos con un total de 14, pero en realidad solo enfrentaron a 7 escuadras a juego de ida y de vuelta. Lo que nadie esperaba es que un día después de la final, un amplio sector de la prensa proclamó tricampeón al América, quien había ganado la temporada 1983-84, 84-85 y el Pro de 85. Así es, la prensa de los Azcárraga impulsó la legitimidad de este torneo para el conjunto de Cuapa. Uno de los motivos por los que hubo descontento es que el Pro de 85 fue anunciado como un torneo extraoficial y por eso algunos equipos lo aprovecharon para probar a su cantera. Otros simplemente no le dieron ninguna seriedad, como el Cruz Azul, que dejó su sede oficial en la Azteca para jugar en Ciudad Cooperativa, y en la recién inaugurada Corregidora de Querétaro. O sea, el PRODE fue un torneo express, hecho al vapor y con la finalidad de que el fútbol mexicano tuviera un poco de acción.
Además, el premio que dio Pronósticos Deportivos fue de 10 millones de pesos, pero de los viejos, que no representaron una cifra importante. De hecho, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Rafael del Castillo, declaró: América no ganó el título nacional y que, si se quería considerar tricampeón, debía ganar el torneo de 1986-87. Y añadió: vamos a jugar 2 torneos que son oficiales, pero no es el campeonato nacional, y se llaman Torneo PRODE, que acaba de terminar, cuyo campeón es el América. Ya se entregó su trofeo y lógicamente se entregará el cheque de 10 millones de pesos que le corresponde por resultar triunfador. Y además, se iniciará el Torneo México 86 y la copa, que se entregará, queremos llamarle Copa Fraternidad o algo parecido. Lo curioso es que tras meses después, Monterrey se coronaría campeón de la edición de México 86 y la prensa le dio todo el reconocimiento y manejó el asunto con la misma línea editorial que fue tratado el PRODE. Un elemento que le dio cierta validez al PRODE y al México 86 fue que tanto las Águilas como los Rayados jugaron la Copa de Campeones y Subcampeones de la región. Así lo comunicaría Joaquín Soria Terrazas, presidente de la CONCACAF, quien los reconoció como los ganadores de los torneos irregulares. México tenía que mandar a sus 2 representantes a como diera lugar, y con el tiempo encima, la federación le tuvo que otorgar al América y al Monterrey un título de liga que no habían ganado. Con eso, salir al paso para cumplir con el requisito de presentar a 2 equipos para el certamen internacional. Lo irónico de este asunto es que meses después, en el anuario estadístico publicado con motivo de los 60 años de la federación, en la lista de campeones, América y Monterrey aparecieron acreditados como monarcas de liga de los torneos previos a la Copa Mundial de 1986. Esta situación puede ser una de las más absurdas y groseras que se ha dado a nivel federativo, porque es injusto que hubieran anunciado un par de torneos de carácter extraoficial y después les hubieran dado el reconocimiento por exigencias de la CONCACAF. Aunque no hay que olvidar que Televisa tuvo mucho que ver con la creación de esta rama de la FIFA, y por eso no es descabellado plantear que detrás de la decisión de refrendar un torneo molero como oficial puede estar sin duda las garras de los dueños de la América. En realidad, hay muchas polémicas en torno a la América, a su favor y en su contra también. Y esto nos abre la posibilidad de tener una segunda y tercera parte. Pero por ahora, pareciera que se han abierto de nueva cuenta las puertas de un supuesto favoritismo, luego de que por años a la América se le tratara de alguna manera entre algodones. En este clausura 2022, el AVE, de manera milagrosa, había abandonado los últimos sitios de la liga, y después de haber sido unas cuantas jornadas el colero general, el cambio de técnico le hizo muy bien. Tanto así que al final terminaron llegando a la liguilla, metiéndose en 4º sitio, ganando 6 partidos consecutivos y jugando bien al fútbol. Sin embargo, en la etapa de cuartos de final, el Puebla sería un rival complicado, y desde el primer partido la polémica nunca faltó. Primero con el penal no marcado a su favor, luego de una plancha que le cometieron a Federico Viñas, el cual tuvo que salir del campo rumbo al hospital debido al tallón con los tachos del defensa. Muchos abogaron que fue una jugada pambolera, de las que se replican mucho en el área, como Carlos Poblete así lo pensó. Ante esto, el americanismo despotricó porque según ellos ya los estaban acuchillando. Sin embargo, el árbitro no marcó nada y el juego siguió. No obstante, cuando Puebla lo ganaba ya en el segundo tiempo, llegó una jugada de la misma manera polémica. Un servicio al área poblana que remató Cáceres para hacer el empate final. Sin embargo, dentro de la jugada, Bruno Valdés estaría en posición adelantada, aunque algunos dijeron que no, porque no intercedía en la jugada de manera directa. Y tal vez se podría tomar ese argumento. El problema es que Bruno de cierta manera estorbaba a Lucas Maya. En la imagen se ve cómo pone el brazo justo al remate de Cáceres, por lo que la regla dice claramente que aunque lo estorbe, debe marcarse como fuera de lugar, cosa que no pasó. La polémica siguió justamente al partido de vuelta tras un penal que se repitió debido a que el portero Anthony Silva se había adelantado y tapado el penal. Sin embargo, el portero poblano, si bien se adelantó una pierna, no fueron las dos, ya que una todavía pisaba la línea de meta con el talón de la pierna izquierda, por lo que según la regla dice que no necesariamente se debe mantener la totalidad de los pies en la línea de meta para los porteros. Por lo cual Silva tenía razón a la hora de reclamar, por lo que en ese momento el VAR mandó al cantante a repetir el penal de una manera errónea. Ese penalti fue la clave para que Puebla terminara sucumbiendo, además de que fue directamente al marcador.
Luego de toda polémica, el ex árbitro Francisco Chacón salió a destrozar al cantante haciendo alusión que este ya estaba en un bando. Como dato, justo luego del partido de ida, el América había metido una queja contra el árbitro de ese juego, argumentando que debían sancionarle. Por lo que un gran sector de aficionados creyó que en el partido de vuelta habría complacencias a favor del AVE para meterse a semifinales. Realmente, decir que algunos árbitros o la misma liga beneficia a la América sería un tanto complejo, pero desgraciadamente para estos, los hechos hablan por sí solos. Aunque podría tomarse como circunstancias fortuitas, que son cosas del fútbol. El problema es que cuando tienes el VAR y no lo ocupas, o en su defecto, no se sabe del reglamento o lo malinterpretan, es cuando empieza la polémica. Aunque eso sí, lo que sí está probado es que la empresa dueña del equipo azulcrema tiene un inmenso poder en la misma federación y en la comisión de árbitros, despertando una suspicacia que había estado congelada por mucho tiempo atrás. Pero dime, ¿estamos regresando a aquellos tiempos donde la América se le trataba diferente desde arriba? ¿O son solo chaquetas mentales de los detractores de este equipo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.